Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Esto es Universo Deportivo. Como siempre, lo invitamos a compartir media hora todo deporte, análisis, información, el invitado del día, el análisis, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la actividad deportiva, pero con estas noticias que han sucedido en las últimas horas que realmente nos alegran, porque la posibilidad de organizar un campeonato mundial juvenil, por supuesto, de fútbol, no es una situación que se reitere ni en los países ni tampoco en la Argentina. Y esta posibilidad que ha conseguido el fútbol argentino nos llena de alegría, también de orgullo, por supuesto, pero sobre todo de confianza y de interés por un evento que es realmente importantísimo. Para la FIFA es el segundo evento en importancia, más allá de lo que organiza y que tiene que ver con la Copa del Mundo, que es lo más trascendente que tiene la Federación Internacional. El Mundial Sub-20 es el segundo torneo en importancia, por supuesto que el fútbol femenino ha crecido muchísimo, y en este año que va a haber mundiales femeninos de fútbol que están a la vuelta de la esquina, en Australia y Nueva Zelanda, donde va a haber también un Mundial Sub-17, donde hay mundiales de otros deportes, el de rugby, por supuesto, y jugándose en Francia, cobra un interés muy grande por la tradición que tiene este país en ese deporte, justamente también en el fútbol, claro está. Pero lo cierto es que tener el Mundial Sub-20 aquí en casa es un placer, porque además se va a jugar en lo que se llama el interior del país, ¿no? En muchas ciudades que pertenecen a la Argentina que a veces no están donde las luces brillan, que es en Buenos Aires, algo que se reitera siempre en la historia de la Argentina, pero tenemos otra vez la posibilidad, como fue el Mundial Sub-20 2001, de tenerlo desparramado a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Por eso es una noticia importante para el deporte, para el fútbol, para el desarrollo y también para lo que tiene que ver con la industria del entretenimiento. Tener eventos de esa categoría en materia de deportes para la Argentina es muy bueno. Hoy vamos a hablar de fútbol también, del fútbol de la Liga Profesional, de la Primera Nacional, de los partidos, de estos campeonatos tan interesantes que estamos viendo y también, por supuesto, de la selección argentina. Hoy en Universo Deportivo. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Vamos a charlar con Alberto Calegari, periodista destacado de Diario Popular, un hombre que conoce profundamente el fútbol argentino, y tenemos para hablar con Alberto mucho acerca de esta liga profesional, de la Primera Nacional también, y también de los torneos de ascenso, pero lo cierto es que estamos viendo, gracias Alberto por haber venido, un placer. Por favor, muchas gracias Hernán, como siempre, un gusto. Te decía, estamos viendo un campeonato interesante, algunos dicen que está terminado, a mí me parece que es muy apresurado, ¿no? El campeonato de Primera División. River ha sacado una ventaja, es cierto, pero no creo que esté terminado como creen muchos, porque faltan más de, o 2/3 por lo menos para terminar el torneo. ¿Vos cómo lo ves, Alberto? Bien encaminado, pero por supuesto, nada definitivo, ¿no? Es posible que River compita con Napoli en Italia y sí, con Arsenal en Inglaterra para ver quién es mejor campeón o quién saca mejores diferencias, ¿no? O quién tiene más favoritismo a determinada altura del campeonato. Es el comienzo de River, después de haber acomodado el equipo en las primeras fechas, sí, cuando De Michelis encontró el equipo, o está encontrando el equipo, el esquema, bueno, la respuesta la va dando en la cancha y va marcando diferencias notorias. Por eso esa comparación con lo que sucede en algunas ligas importantes de Europa con algunos equipos en esta temporada, donde sí. El caso que acabo de marcar de Napoli, que ha sido una sorpresa, sí, que se cortara de entrada ganando prácticamente todos los partidos, conservando el invicto prácticamente una rueda entera. Sí. El Arsenal en Inglaterra, que está un poco más apretado con el City, en algún momento tuvo una ventaja un poco más holgada, sí, pero bueno, viene de punta a punta. Barcelona también sí, en España, sin tanta diferencia, pero viene con un andar contundente. O sea, River en el plano local, en la liga profesional, va camino a eso, tiene esa tendencia, y personalmente no veo, salvo el rendimiento, que también es sorpresivo, pero saludable, que le encontró Rubén Darío Insúa a San Lorenzo. Veo en San Lorenzo a un equipo que de los que vienen atrás, no quedaría tan atrás. Es decir, que puede de alguna manera en algún momento
avanzando las fechas, acercarse o inclusive pelear por algo más. Veremos Racing, cómo le va, y a Boca lo vemos muy lejos, ¿no? Sí, Boca, no, a ver, es muy dificultoso suponer o decir que entregó el campeonato de entrada, que perdió mucho tiempo de entrada, con los vaivenes con diferentes entrenadores y en no encontrar equipo. Pero, o sea, uno no se lo imagina a Boca tirando la toalla ya tan rápido. Sí, claro. Uno se imagina que Boca en algún momento del campeonato va a enderezar el rumbo y va a cortar diferencia, pero de hecho está muy lejos. Así que lo de River es realmente más que una tendencia. No hay que comparar con el ciclo Gallardo. Eso fue algo contra lo que tuvo y tiene que luchar De Michelis. Son muchos años exitosos de Marcelo Gallardo y las comparaciones siempre son inevitables, sobre todo de entrada, sobre todo en esas primeras fechas cuando no conseguía el funcionamiento y se decía ya, algunos apresuradamente hablaban de y esto ya no es lo mismo, cómo le irá De Michelis. Bueno, yo creo que cada uno tiene que hacer su camino, ¿no? Y los entrenadores dejan su sello y, como decía Gustavo Alfaro en alguna oportunidad, los equipos tienen que jugar a través de los ojos del entrenador, ¿no? Claro. O sea, cuando un entrenador se ve reflejado en el rendimiento de su equipo, ahí funciona la cosa. Y bueno, River lo está consiguiendo, ¿no? Sí, hay dos equipos que quería puntualizar. Vos describiste muy bien el campeonato y el rumbo de estos equipos, sobre todo los que están cerca de River en los papeles y en la realidad, como el caso de San Lorenzo, que en los puntos está más cerca, en los papeles Racing y Boca tienen más plantel, incluso que el Ciclón, y da la sensación de que se pueden recuperar. Pero Rosario Central y Talleres, Central tiene algo que de local lo veo muy fuerte y cuando sale es un equipo que se desdibuja, me da esa sensación, ¿no? Baja el rendimiento. Baja el rendimiento. Sí. Son equipos que juegan... Y Talleres de Córdoba también es un equipo que en Córdoba es muy fuerte y que también me da la sensación de que no terminan de consolidarse. Exacto, son equipos que tienen un desnivel, pasan otras categorías también, ¿eh? Es un tema del fútbol argentino. No creo que sea privativo el fútbol argentino, lo vemos y lo vimos hace muchísimos años en ligas europeas, esa diferencia. O sea, cuando el fútbol argentino estaba un poco más parejo, inclusive los chicos equiparando a los grandes en algunos momentos, es como que el fútbol argentino fue un adelantado en cuanto a paridad adentro de la cancha 11 contra 11 entre el gran poderoso y el humilde. Mientras que en Europa las diferencias eran marcadísimas. El poderoso desfilaba, era 1 o 2 por liga, era un campeonato de 2 y los otros 18 a jugar por algo, por no descender o por entrar a copas. El fútbol argentino en ese sentido marcó una diferencia. También se ve en Europa ahora el tema del desbalanceo entre jugar de local y de visitante, en algunos equipos, no en los que marcan tendencia, ¿no? Que por eso van liderando las ligas y por eso ya son más que tendencia justamente. Acá en el fútbol argentino hay varios equipos que intentan jugar bien, tienen buena línea y veremos si les da el transcurso del campeonato como para pelear. Estamos hablando en un contexto donde el fútbol argentino tiene que luchar contra la economía, contra el contexto, que ya viene de estos últimos años muy marcado, esa disparidad con otras ligas, con otros poderíos, como Brasil, por ejemplo, inclusive, México ni hablar, siempre México hubo una diferencia enorme en cuanto a poderío. Entonces el fútbol argentino tiene que arreglarse con lo que tiene. Y lo que tiene es que sigue sacando jugadores, y el defecto, que para algunos es virtud, y a la larga en lo práctico es beneficioso, es que los chicos no llegan a consolidarse en primera división en sus equipos y muy jóvenes tienen que ser parte de maniobras y negocios económicos para la subsistencia precisamente de los clubes. Entonces la transferencia y el pasaje a Europa es inevitable. Entonces es como que los equipos se van quedando con lo que hay y tienen que permanentemente reciclar y buscar y colocar. No hay tiempo siquiera para que un jugador esté un campeonato entero prácticamente. Es muy difícil que un jugador joven haga 40 partidos en la primera de su club, en el fútbol argentino. Se van. Cuando la carrera es ya directamente el fútbol europeo. Y después se da esa circunstancia de
vos lo habrás escuchado muchas veces, tiene que ver con la selección argentina, ¿no? Con los jugadores que ganaron el Mundial, con los jugadores que forman la selección argentina. Algunos dicen los europeos, sí, los extranjeros, ¿no? Y con justa razón, porque es una manera de ver las cosas, pero tiene que ver con el contexto. Claro. Si se van tan jóvenes y completan su formación en el fútbol europeo y tienen rodaje y tienen continuidad y van ganando nivel, sí, es lógico que terminen jugando la selección argentina, que es todo este proceso que ha derivado en los últimos años en un campeón del mundo en el mes de diciembre, ¿no? Sí. Entonces, ese es el fútbol argentino, ¿no? El fútbol de allá, con los nuestros, que forman la selección en un 99%, sí, 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 y lo que tenemos acá, que es un permanente reciclar y buscar, sí, para sostener el fútbol desde lo económico y desde la calidad futbolística, ¿no? Eso es algo que afortunadamente no se pierde, que Argentina no cae en etapas donde no se sacan jugadores, ¿no? Como le pasa a muchos países que una vez que terminan camadas de jugadores buenas, les cuesta años volver a juntar jugadores. Bueno, Argentina en ese sentido afortunadamente tiene el futuro de aquí a X cantidad de años asegurado, ¿no? Te pido una pausa, Alberto, y seguimos la charla con Alberto Calegari. Un puñado de murmullos, historias de pugilistas y soñadores. Un libro que bucea por la vida de tantos boxeadores que persiguen sus sueños detrás de un puñado de murmullos. Pedidos a universodeportivo@hotmail.com. Seguimos la charla con Alberto Calegari. Pensaba un poco lo que me decías del fútbol argentino globalmente, Albertito, y la Primera Nacional, que vos además sos un entendido. Es un torneo, hace poco yo escribí en mi web, que es un torneo tan entrañable, el de la Primera Nacional, porque es la vieja B, es el torneo de ascenso, hay equipos muy grandes, muy poderosos. Desde hace un tiempo se han sumado los equipos fuertes del interior, ¿no? Uno sabe que participan equipos que tienen mucho poderío, no sé si económico por las realidades del país, pero sí en cuanto a popularidad, a seguimiento de gente. Chaco Forever es un ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo de un equipo que está allí y que es el Boca de Chaco, o el River, para que no se enojen la gente, ¿no? Pero, y los equipos de capital que están haciendo una buena campaña. El caso de Quilmes, el caso de Almirante Brown, el caso de Chacarita. Hay varios equipos, quizás a Ferro le cuesta más, Atlanta empieza a enderezarse. Pero, ¿cómo ves a la Primera Nacional, Albertito? Atípica en relación a años anteriores, ¿no? Sí. Justamente diste en el clavo. Esa es la clave de lo que va del campeonato. El polo del poderío, en este primer tramo de campeonato, se trasladó del interior al ámbito del AMBA, vamos a llamarle el AMBA, Capital y Gran Buenos Aires, ¿no? Sí. Lo cual me parece saludable porque era un problema que tenían en el que incurrían los equipos justamente de Capital y Gran Buenos Aires, ¿no? En comparación con clubes del interior que tienen justamente apoyo económico oficial, muchos de ellos, claro. ¿Sí? Después hay otros clubes que tienen su propio poderío y lo han reflejado en campañas y con éxito reciente y actual, como Belgrano de Córdoba. Sí, o sea, Belgrano de Córdoba no tiene un apoyo, digamos, o sea, no es el único club de la provincia, grande de la provincia que necesite algún apoyo oficial. Tiene peso propio. Por eso fue una excepción. Sí. La campaña de Belgrano 2022, que tiene una continuidad en primera, con el mismo cuerpo técnico, con prácticamente la base de los jugadores que desfilaron en la Primera Nacional el año pasado, es una excepción. Ahora el polo se trasladó de poderío del interior a Buenos Aires, y no por poderío económico en sí, sino porque aparentemente han sabido dar en la tecla en la elección de entrenadores y de conformación de plantel, básicamente. Sí. Por ahora viene dando rendimiento, con equipos del interior que, con apoyo económico, después de sucesivos fracasos en cuanto al ascenso, hoy no son lo mismo. Caso específico, San Martín de Tucumán.
que es el caso más emblemático, Sí, sí. que todos los años está para ascender, todos los años cuenta con un poderío y un apoyo oficial impresionante. Siempre se es difícil, se dice en el ambiente que es difícil luchar contra esa clase de clubes, Sí. con determinados apoyos, pero bueno, ahora la cosa viene diferente. Y asoman otros equipos que tienen poderío económico propio no oficial, como Agropecuario, que va a andar bien, Claro. que está haciendo una muy buena campaña, Independiente Rivadavia, no hay que descuidar a Racing de Córdoba, otro cordobés, Sí, sí. Racing de Córdoba de buena campaña, Estudiantes de Río Cuarto. Hay equipos que sin ese gran poderío, de los que hablamos de los del interior, ¿no?, que también pueden estar en la conversación, como se dice vulgarmente. Pero insisto, es saludable que después de bastante tiempo haya más de un equipo de Capital y Gran Buenos Aires con reales posibilidades e ilusiones, ¿no? Sí. Y bueno, los nombres están a la vista, los Sí, mencionaste. sí, claro. Son los nombres tradicionales de siempre. A algunos no le va bien, la cosa de entrada como a Ferro, Claro. no le va bien a Deportivo Morón en la otra zona, que es otro que siempre tiene su poderío propio y sus ilusiones. Pero el caso de Chacarita, Sí. el caso de Quilmes, Sí. el caso de Almirante Brown, justamente son ejemplos claros de que estamos en presencia de una Primera Nacional que volvió a un formato prácticamente idéntico, muy parecido al de 2021, el famoso campeonato del ascenso de Barraca Central, la final con Quilmes por el segundo ascenso, el título de Tigre, Claro, ¿no?, el campeonato de Tigre. Es muy parecido las dos zonas, Sí. el método de clasificación. Yo creo que estamos en presencia de un buen campeonato con buenos partidos, buenos exponentes y con esa pasión y expectativa de siempre generada en la gente, ¿no? Y además se juega bien. Hay equipos que yo los he visto. Bueno, Quilmes tuvo raptos de muy buen fútbol. Almirante por momentos también lo ha conseguido. Deportivo Maipú de Mendoza. El arranque de Gimnasia de Jujuy me pareció interesante. Después, como marcábamos, Alberto, en la charla, que se quedaron los del interior, sobre todo, y los de Lamba, o el conurbano y Capital crecieron. Cuando decía San Martín Tucumán, olvidaba decir, por ejemplo, otro caso es Aldo Civi. Sí. Y Patronato mismo, Claro, que son claro. clubes con mucho poderío. Patronato Sí. viene de descender y está jugando Copa Libertadores de Sí, América. sí. Pero no muestra un plantel de real competitividad como para decir, bueno, en un año volvemos a Primera División. Tiene que pelear la Patronato. Y Aldo Civi tiene su poderío en Mar del Plata desde siempre. Sí, claro, El poderío económico claro. de Aldo Civi es muy importante. Y no están en buena senda todavía. No. Sí, Gimnasia de Jujuy, que ahora bajó un poco, pero comenzó bien. Y Deportivo Madryn es otro club que está no bien en la tabla, pero que tiene un poderío y que tiene chance de realmente de mejorar y de ir subiendo en la tabla. Y Quilmes tiene esa disparidad entre la localía y jugar de visitante, perdió puntos de visitante. Chacarita es más parejo. Sí, sí. La diferencia en la tabla es un mano a mano, en la punta de la tabla. Maipú de Mendoza, lo he visto, juega muy bien, no tiene figuras rutilantes, no tiene grandes conocidos, pero tiene una buena línea de juego, un equipo muy ordenado que no solamente que es fuerte en Mendoza, sino que es parejo, Sí, es parejo. en cuanto a jugar de local o de visitante. Y bueno, insisto, estamos en presencia de un campeonato que pinta muy atrapante. El formato me parece el correcto, el tema de los descensos me parece correcto, el tema de que el promedio no corra más y que por puntos el último de cada zona descienda y el tercer descenso sea un desempate entre los dos penúltimos. Lo veo bien. El tema del promedio, no sé si... Creo que coincidimos en alguna oportunidad con vos, que el promedio siempre fue algo con aristas a favor y con aristas en contra. Sí, ¿no? claro. O sea, con cosas positivas y con un dejo de injusticia, en algunos casos muy puntuales, ¿no? Por aquello de que determinado equipo en determinado año terminaba pagando por lo anterior, siendo que tenía buen equipo, ¿no? Le pasó a Tigre. Y esto en diferentes categorías, tanto en la primera división como en el fútbol de ascenso. Le pasó a Tigre, que descendió con una gran campaña. Claro. Por tomar el caso más reciente. Pero también... Le había pasado a Talleres de Córdoba hace en 2000, que descendió en una 2004, promoción, 2004. Exacto, que Estaba venía de jugar clasificado copas y terminó descendiendo. Bueno, esas cosas pasan, ¿no? Sí. Tenía la arista positiva que vos marcabas, Alberto, que era que
cuando se implementaron los promedios, los dirigentes, el propio Grondona decía que era para que no los equipos, una vez que terminaban los campeonatos o se acercaba el final, no regalaran puntos, porque esos puntos les iban a necesitar para futuro. Viste que cuando faltaban 3 o 4 fechas no podías salir campeón, no podías entrar a una copa, tampoco descender, y empezaban a haber suspicacias o directamente licenciaban al plantel y se perdían algunos puntos en el camino. Entonces, para que esos equipos cuidaran esos partidos, los defendieran, porque esos puntos después iban a ir al promedio del año siguiente. Exacto. Esa idea dentro de todo estaba bastante clara y era bastante lógica y entendible. Igual el argumento, o sea, como argumento para la prensa, para la gente estaba bien, pero digamos que el verdadero sentido del promedio era evitar que los grandes se vayan al descenso. Sí. Alberto, ¿cómo ves a la selección argentina, por último, teniendo en cuenta algo que marcó Scaloni, ¿no? Que de acá al futuro todo va a ser más difícil, porque lógico, ¿no? Al campeón todos le quieren ganar. Justamente porque a partir de ahora juega como banca. Creo que vino jugando de punto, en el buen sentido, no por ser menos que otro, sino porque no era favorito. Mientras fue armando el plantel y fue jugando y fue compitiendo en fechas FIFA, en eliminatorias para el Mundial, la clasificación para el Mundial, 2 Copas América, una ganada, la otra fue perjudicada por el arbitraje, la anterior, la segunda fue ganada, de visitante en Brasil, pero iba de punto, a la expectativa, con todo por delante para ganar. Ahora pasa a jugar con el favoritismo. Justamente, todos le quieren ganar, siempre le quisieron ganar a Argentina, pero ahora le van a querer ganar más, y creo que tienen que comenzar a ver de qué manera manejan jugadores, plantel, individual y colectivamente, cuerpo técnico individual y colectivamente, el tema de la presión de jugar determinadas cosas y de ser los favoritos. Porque ahora sos campeón del mundo, por 4 años sos campeón del mundo. Y cada partido que no ganás o cada torneo que no ganás, alguno dentro del ambiente puede decir punto negativo, fracaso. Alguno puede arriesgarse a hablar de fracaso, inclusive. Muy exagerado. Muy exagerado, pero como venís de campeón del mundo, de repente no ganás una Copa América, no sé, te toca una eliminación. Pero es muy difícil ganar con tanta continuidad. Fíjate que España cuando lo logró... Por eso siempre vas a perder en algún momento, porque digamos, o sea, no hay invictos eternos, ni tampoco campañas que duren tantísimos años. El tema España hizo esa locura de ganar 2008 la Euro, 2010 el Mundial, 2012 la Euro. Pero se le terminó la camada. Claro, se le terminó, pero logró eso que, viste, parecía imposible. Bueno, ¿no? Argentina, a diferencia de eso, a diferencia de aquellos a los que se le termina la camada, como a España, como a Italia antes, la Italia 2006 campeón del mundo, se terminó la camada, se terminaron los Totti, los Materazzi, los Camoranesi mismo, los Luca Toni, etcétera, y vivió un proceso de vacío terrible. Un proceso de vacío terrible. Argentina no tiene ese problema. Esta selección de Scaloni no tiene ese problema. Hay una continuidad de plantel porque el promedio de edad del plantel es bajo. O sea que hay años útiles de muchos jugadores en su nivel. Pero también viene otra camada, y no sé si es una camada sola, no sé si no son 2 camadas que vienen de jóvenes y de juveniles, muchos jugando en Europa, los europeos, los casos de Garnacho, los casos de Matías Zulé, los casos de Enzo Barrenechea, de los hijos de Ezequiel Carboni en el Inter. El hijo de Pablo Paz. El hijo de Pablo Paz. Hay los muchachos de Rosario Central, el muchacho de Rosario Central que fue a jugar, que está allá en Manchester City, en diversos equipos, todos. Los chicos del Sub-17 de ahora. Los chicos del Sub-17 de ahora, a eso iba justamente, por eso hablaba de más de una camada joven, que eso en algún momento van a tener su oportunidad, en lugar de algún consagrado que ya del paso al costado. Porque Messi no va a ser eterno, Di María no va a ser eterno, dentro de los grandes, digamos. Y ahí va a haber recambio y consolidación de los actuales campeones del mundo, de la mayoría, porque son muchachos que están por debajo de los 30 años. Tienen y algunos por debajo de los 25. Tienen una vida útil y aparte el nivel, ¿no? Entonces, eso está asegurado. Eso es el punto a favor que tiene Argentina. Va a tener que jugar contra el hecho de no considerarse banca total en todo.
tendrá que seguir manejando internamente, individual y colectivamente, jugadores y cuerpo técnico, el tema de ese favoritismo y cómo canalizarlo en cada partido. Y no sentir como frustración o como fracaso no ganar algo, porque algo no va a ganar. Seguro. O sea, el triunfo asegurado continuamente no va a estar. No, ojalá que gane, sí, pero... ojalá que gane todo lo que pueda ganar, sí. Pero digamos que ya ganó lo que tenía que ganar. Y lo importante creo que es apuntar a una continuidad en años, en el futuro, con jugadores asegurados con nivel de selección. Cosa que a Argentina le ha costado en algunos momentos tener tanta cantidad de jugadores consolidados a nivel selección. Ya no se discute más el tema de que no tenemos arquero, de que nos falta zagueros centrales después del retiro de Roberto Ayala, no hubo más un buen zaguero central, y el problema del lateral derecho no tenemos, se retiró Zanetti, no tenemos más ninguno, y después de Sorín sobre la izquierda, ¿quién? Y un enganche, y después de Batistuta y Crespo, ¿quién? Hubo un pequeño bache ahí. Sí. De discusión, a pesar de que fueron acoplándose jugadores. La aparición de Messi, de Agüero, de Higuaín, de Di María, sí, claro, ¿no? Claro. Sí, Lucas Biglia, Mascherano, exactamente. La Bessi, los que jugaron en el Mundial 14. Se disimuló, ¿no? Pero no como ahora. Ahora hay un reaseguro de continuidad por la buena senda. ¿Cómo lo manejará Scaloni? ¿Cómo lo manejará Scaloni con Messi? ¿Qué rol tendrá Messi en un futuro próximo? Scaloni ya mostró serán temas a develar. Sí, ya mostró sus principales atributos, ¿no? La serenidad. Es un hombre que tiene mucha tranquilidad, mucha serenidad para analizar y para tomar decisiones, pero también mucha firmeza cuando tomas esas decisiones. Así que gracias, Alberto, por haber venido. Esperemos un futuro próspero también para la selección y gracias, Albertito. Gracias y gracias por invitarme siempre. Alberto Calegari en Universo Deportivo, que cierra de esta manera. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Muy bien, así llegamos al final de Universo Deportivo. Recuerde que en la próxima edición vamos a ampliar todo lo que tiene que ver con el Campeonato Mundial Sub-20 de la FIFA Argentina 2023. Está a la vuelta de la esquina porque por estas horas se hace el sorteo. Además ya se empiezan a desarrollar lo que tiene que ver las ciudades con los estadios, la hotelería, las comunicaciones, todo lo que hace a la organización de la Copa Mundial. Por eso va a estar muy presente aquí en Universo Deportivo en las próximas ediciones. Por su paciencia, por su atención, muchísimas gracias y hasta siempre.